Pero por las mañanas es diferente. Hemos venido a este lugar, hemos desayunado en casa, estamos tranquilicos, la mente está libre, todavía no estamos saturados físicamente. Creo que estamos siendo bendecidos. Así me gusta, que me apoyéis. Normalmente hay algún tipo de mensajes que dejo para cultos así. Y dices tú, ¿y por qué? Porque son mensajes un poco largos. No un poco largos según vuestro concepto. Un poco largo según mi concepto. Que ya para vosotros es muy largo. Pero como de aquí vamos a ir a comer, no os libráis. Cerrad las puertas, por favor. Bueno, vamos a tener un tema que para mí personalmente, es muy interesante de compartir, viendo el problema que como misión estamos atravesando. Saben que como misión tenemos alguna serie de problemas, pues me parece bueno que una iglesia madre como Santander esté sobreavisada sobre este tema. ¿Cuántos habéis traído la Biblia? Muy bien. Bueno, libro de Hebreos capítulo 6, unos versos y unas reflexiones de la palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. ¿Podemos decir amén? Amén. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu, está seguro de que el progreso es algo imprescindible en la vida cristiana. Cuando dice inspirado, vamos adelante a la perfección, no implica un conocimiento completo, absoluto o total, sino simplemente una mayoría de edad en la fe cristiana. Y esto tiene dos implicaciones. La primera tiene algo que ver con la mente. Quiere decir que conforme la persona va avanzando en edad, debe de tener una comprensión más profunda de la fe cristiana. Aquí estamos en una ciudad que tiene un puerto. Imagínate que te regalan pasar un día completo en un yate de lujo. ¿Qué os parece? Para gozarla. Y ahora, conforme estás en el yate de lujo, que seguramente muchos de nosotros nunca hemos subido a un barco, yo nunca he subido a un barco, creo que nunca subiré. Pero ahora, estando en el barco, Emilio, me dice el capitán, Raúl, ve a proa, coge el cabo y ata el trinquete. Y le digo, te reprendo. Porque, y ahora dices tú, ¿qué pasa? ¿No entiendes lo que te ha dicho? Que voy a entender, es la primera vez que piso un barco. Y el problema no es el capitán está usando una terminología que está circunscrita a la navegación. Pero como es la primera vez que yo entro a un barco, ni me entero. Pero imagínate que ese mismo premio me dicen, te vamos a regalar que puedas vivir para siempre, de forma gratuita, en un yate de lujo. Es un buen premio, ¿no? Para disfrutar. Y 5 o 6 años después de estar viviendo en el yate de lujo, me dice otra vez el capitán, Raúl, ve a proa, coge el cabo y ata el trinquete. Y yo te reprendo otra vez. Eso ya no es normal. Eso no es normal ya. ¿Por qué? Porque en el primer caso era la primera vez que pisaba un barco. Y resulta que si alguien me empieza a hablar de unión hipostática, de soterología, escatología, que Cristo murió en la cruz, un cuerpo glorificado, no entiendo nada, es normal, te acabas de convertir. Lo que no es normal es que lleves 10, 15, 20, 30 años de cristianismo y te estemos hablando de conceptos doctrinales y tú no sepas por dónde va el tema. Raúl, ¿me quieres decir que sea un teólogo? No, no te quiero decir eso, porque te cansas mucho. Pero sí tienes que saber los fundamentos de la fe cristiana, porque estamos en unos tiempos peligrosos que están corriendo doquiera vientos de falsas doctrinas. Y claro, tú tienes que estar preparado para adoctrinar a tus hijos en la fe del Señor, porque no puedes permitir que tus hijos sean adoctrinados con las filosofías que hay fuera, o que venga un falso maestro y te rompa la casa por la mitad. Debes de dedicar tu vida a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Que igual no chanelas tanto como uno que está dedicado a eso, vale, pero tú tienes que saber explicar de tu forma las grandes doctrinas fundamentales del cristianismo,
porque estamos en un tiempo donde los lobos se están infiltrando dentro de las iglesias evangélicas. Que el Señor reprenda toda obra mala. Y segundo, conforme uno nos vamos haciendo mayores, debe haber cada vez más un reflejo de Cristo en nosotros. Tenemos que ir despojándonos de viejas faltas y adquirir nuevas virtudes. Los hebreos deberían de haber estado en un nivel de comprensión tal, según las Escrituras, como para haber sido ya maestros, por dos motivos, tanto por el tiempo transcurrido como por las enseñanzas recibidas. Sin embargo, unos versos anteriores, el autor de Hebreos dice: porque debiendo de ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo primero que te tengo que decir es que Dios no está enfadado con los niños espirituales. Dios siempre va al paso del más lento. Porque si fuera al paso del más rápido, el rebaño se fragmenta y se divide. Pero Dios es tan comprensivo que siempre va al paso de las enfermas y de los corderitos. Eso es lo que hacía Jacob. Dice que iba llevando los rebaños, pero él iba atrás al paso de las más enfermas y de los corderitos. Tienes un Cristo comprensivo. Gracias. Se adapta a ti. Me acuerdo de ese pasaje que ya que Job estaba en una miseria personal, atravesando la peor etapa de su vida, y él no podía elevarse para tener contacto con Dios, dice el libro de Job, capítulo 37, y descendió Dios en un torbellino. Porque ya que nosotros no podemos subir, Él desciende para estar con nosotros. La niñez espiritual es una etapa que el Señor comprende. Por eso dice Primera de Pedro: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es una etapa del cristiano, y Dios sabe cuándo nos tiene que dar leche. No se enfada contigo. Lo que pasa es que he dicho una verdad: es una etapa, no una vida. Recuerdo que cuando mi niño Jesús Andrés, que ya le conocéis, era pequeño, comía mucho, sale a su madre. Yo no he visto niño que coma tanto. Estaba comiendo, bueno, Emilio, tú lo conoces, estaba comiendo, pero a dos mofletes, y se ponía: mamá, ¿qué hay para cenar? Y recuerdo que cuando era pequeño se bebían los biberones de dos en dos, era algo impresionante. Y es así. Pero en esa época nació otro bebé, otro niño, y la mamá, no sabemos por qué motivo, decidió, de mutua decisión, darle al niño la comida que comían en casa, se la batía y se la daba. Mi esposa la aconsejó: mira, no hagas esto. Aunque tú creas que es bueno para el niño, le vas a hacer daño. Pero ella siguió a lo suyo, le batía unas lentejas y se lo daba al bebé. Resulta que al poco tiempo el bebé enfermó, porque su cuerpo no está preparado para asimilar vianda, comida de adultos. Es normal que cuando somos niños tomemos leche. Lo que no es normal es que mi hijo, con la edad que tiene ahora, se tome biberones. ¿Sabes que hay una niñez voluntaria en el Evangelio? Hay una historia de Peter Pan que era de un personaje que quería que los niños vivieran en una niñez perpetua. Pero ni aun en el mundo de nunca jamás se puede ser niño para siempre. Hoy en la actualidad hay personas que voluntariamente han decidido no crecer. ¿Por qué? Porque crecer fastidia mucho. Porque es la toma de responsabilidades que no queremos. Y queremos hacer como Esaú, que es obtener las bendiciones sin tener las responsabilidades. Y no se dio cuenta Esaú que la bendición está asociada a la responsabilidad. Y cuando desechó la responsabilidad, también se desechó la bendición. No podemos ser niños para siempre en el mundo de nunca jamás. En el cristianismo, el proceso de crecimiento y de maduración debe de ser continuo. No puedes decir: yo esto no lo quiero, no quiero responsabilidades, no quiero peso, no quiero problemas. No, eso no funciona. No funciona así, porque hay un problema. No podemos ser niños para siempre. Por eso sigue diciendo el autor, no echando otra vez el fundamento sobre el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, etc. Cuando leemos estos pasajes a vista de pájaro, pareciera ser que el autor de Hebreos se está refiriendo a estas doctrinas enumeradas
como doctrinas fundamentales del cristianismo, pero no es así. No está hablando de doctrinas fundamentales del cristianismo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a obras que no tienen ningún tipo de relación con el carácter, sino con el ritual. Por ejemplo, un judío, lo que más le contaminaba el tener relación con el Señor e entrar en el templo era tocar un cuerpo muerto. Cuando tocaba un cuerpo muerto, fijaos, no podía entrar en el culto. Pero una persona, un judío, que odiaba a otro, ese odio interno no le impedía entrar en el templo y ofrecer sacrificio. Por lo tanto, no echando otra vez el fundamento de obras muertas, no se está refiriendo a ningún tipo de relación con el carácter, sino con el ritual. Una persona podía tener odio, podía tener envidia, podía tener celos y entrar en el templo y ofrecer un sacrificio al Señor. Sin embargo, tocaba un cuerpo muerto y yo no podía. ¿Ves? No era nada intrínseco con el cambio de carácter por dentro, sino con una limpieza ritual. Cuando dice no echar otra vez el fundamento de la fe en Dios, ¿a qué se refiere? Porque Jesús, y en este caso el autor del pueblo de la epístola a los hebreos, entendía que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, siempre había tenido durante cientos de años fe en Dios. Esto es muy importante de entender. Pero ¿qué pasa? Que el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Tenéis fe en Dios? Creed también en mí. Porque era natural que los judíos, que los hebreos tuvieran fe en Dios. Es más, tenemos que entender que cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿quién dice a la gente que soy yo? Jesús no fue algo excepcional en medio de un pueblo acostumbrado a ver la mano de Dios de forma milagrosa y poderosa. Como Jesús, hubo muchos hombres que hicieron milagros en la historia del pueblo. Hubo un hombre que con un palo abrió el Mar Rojo y pasaron 3 millones de personas en seco. Ese mismo hombre durante 40 años clamó al Señor y descendía pan del cielo y se abrió la roca y salían ríos de agua en el desierto. Otro clamó al Señor y cayó fuego del cielo. ¿Qué te parece? Otro hizo una oración y el cielo se cerró y no llovía. Y cuando él lo dijo, el cielo se abrió y llovía. Otro estaba muerto. Estaban los huesos de él en el sepulcro y venían unos soldados con un cuerpo muerto y viendo que venían los enemigos dijeron los soldados, ¿qué hacemos con este? Dice, mételo en el sepulcro del profeta. Y huimos, cogieron el muerto, lo metieron en el sepulcro del profeta y cuando el muerto tocó los huesos del muerto, resucitó y salió corriendo. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues claro, ¿quién vas a ser? Que tú eres Elías, tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Porque lo que estás haciendo demuestra que Dios está contigo. Pero Jesús les dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fijaos lo que dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto da a entender que lo que Pedro había hablado no se podía percibir a causa o por la naturaleza humana, por el raciocinio, por la inteligencia, por lo que se veía. Se necesitó una revelación especial del Padre al intelecto de Pedro para que Pedro reconociera en Jesús aquello que a primera vista no podía percibir. Si no hay revelación divina, no lo entienden. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Verbo de Dios se recubrió de carne. ¿Qué quiero decir? Que cuando Jesús o el Verbo tomó naturaleza humana, no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Él no rebajó su divinidad ni tampoco divinizó la humanidad, sino que siendo lo que era, añadió la humanidad a la divinidad. Y no se vistió de hombre, sino se revistió. ¿Y esto qué significa? Que yo me he puesto una camisa y me la he puesto encima. Pero si yo me revisto de algo, es que voy a una de estas que hacen punto en cruz, y voy sin camisa, y le digo, hágame un jersey encima. Lo primero que me dice, vienes de Burgos y estás loco. Pero si le convenzo a través de billetes, me empieza a hacer, ya no te voy a hacer un jersey, te voy a hacer un buzo.
con patucos. Y ahora me empiezo a hacer encima de mí un buzo con patucos y ya no me he vestido de algo, me he revestido. Así la naturaleza humana revistió la naturaleza divina. Y lo que se veía no percibía la verdadera naturaleza de lo que Dios o Cristo era intrínsecamente. ¿Por qué? ¿Se cansa Dios? No. Sin embargo, Jesús, cansado del camino, se sentó. ¿Duerme Dios? Porque aquí Jehová no duerme. Pero dice la Biblia, y Jesús, cansado de predicar, se durmió en la barca. ¿Necesita Dios comer o beber? Y sin embargo Jesús necesitaba comer y beber. Y los apóstoles veían a uno que se cansaba, que dormía, que comía, que bebía. Y sin embargo ese ser, esa persona humana era Dios. Solo hubo un momento donde se manifestó Cristo lo que verdaderamente era, y fue en el monte de la transfiguración. Y dice las Escrituras, se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa? Se metamorfoseó. Es como ese gusano de seda que se mete en la crisálida y cambia desde dentro a afuera. No se ha pegado las alas de mariposa de plastiquete. No. Han salido de dentro. Y el Señor hizo así. Y dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos y su rostro empezó a brillar más que el sol del mediodía. Y se apareció Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y dijo Pedro, no sabiendo lo que decía, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, traducido es 3 tiendas de campaña portátiles, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y aquí nos quedamos. Pero de repente una nube los cubrió y se escuchó una voz desde el cielo, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Desapareció Moisés y la ley, desaparecieron los profetas y solo se quedó Cristo. Y aquí estamos viendo la evolución, la fe en Dios, no echando otra vez el fundamento de la fe en Dios. El pueblo de Israel durante cientos de años habían tenido fe en el Dios único y verdadero, pero he aquí la evolución. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. ¿Para qué? Para que donde yo esté, también vosotros estéis. Es la nueva evolución. Ya no se puede tener el concepto de fe en el Antiguo Testamento. Cristo ha sido revelado, Cristo es Dios y ya no se puede creer como antes. Creer también en mí. Cuando dice la Biblia, no echando otra vez el fundamento de bautismos, no se está hablando de repasarse por las aguas, sino los ritos de limpieza judíos. Cuando habla de no echando otra vez el fundamento de la imposición de manos, en el Antiguo Testamento había 3 tipos de imposición de manos, más la que se refiere por el contexto es que cuando el ofrendante traía a la víctima para ofrecer en el templo, antes de que la víctima fuera sacrificada, el ofrendante ponía las manos sobre ella. ¿Para qué? Para que de forma simbólica los pecados del ofrendante pasaran a la víctima, que era inocente, esta era sacrificada, derramaba la sangre, y la muerte de una víctima inocente era el sustituto perfecto del pecador, y esa sangre cubría el pecado. Cuando habla de las doctrinas de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, estas 2 doctrinas ya fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, pero bajo el cristianismo estas doctrinas fueron explicadas y ampliadas a la luz de la nueva revelación de Jesucristo. ¿Por qué habla de todo esto el autor de Hebreos? Os lo digo. El problema es que los cristianos de este contexto de Hebreos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Les cortaban la cabeza, les perseguían, les desahuciaban de las casas, no les dejaban ni comprar ni vender. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? Porque el Imperio Romano entendió que para dominar con la tecnología de hace 2000 años un imperio tan grande, con más de 150 millones de habitantes, ellos utilizaban varias técnicas, entre ellas la imposición de una religión de Estado como forma de dominio y control de las masas. ¿Y qué instituyeron? La adoración al emperador.
Ellos no creían que los emperadores fueran dioses. Vuelvo a decir que para ellos la religión era una forma de control y dominio de las masas. Al instituir la adoración al emperador, era obligatorio en todo el imperio romano que todos los miembros del imperio adoraran al emperador. Todos. Solamente había un pueblo eximido de adorar al emperador, y era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en las luchas de los macabeos, etcétera, que los israelitas eran monoteístas, a diferencia de todos los pueblos conquistados que tenían un panteón de muchos dioses. Y que estos israelitas estaban locos, eran fanáticos religiosos, preferían morir antes que adorar a otros dioses. Y los romanos no eran tontos, eran muy prácticos. Dijeron: si les imponemos a los israelitas la adoración al emperador, les vamos a tener que matar a todos y vamos a tener que extinguir, hacer un genocidio de 6, 7, 8 millones de personas. Con lo cual, los israelitas fueron eximidos de la adoración al emperador. Ningún judío estaba obligado a adorar al emperador. Todos los demás pueblos sí. ¿Qué pasa? Que antes he dicho que era una forma de control. Cuando nace el cristianismo, los romanos entendieron que el cristianismo era una secta del judaísmo. Y a diferencia de los judíos que estaban eximidos de adorar al emperador, los cristianos no fueron eximidos de la adoración al emperador. De ahí que se levantaron con los años 10 persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos. Porque no es porque les fuera algo importante para ellos, es que, vuelvo a decir, era una forma de control y dominio de las masas. Ahora entendemos esos pasajes de 1 de Corintios capítulo 10. El que me confesare con los labios y creyera en su corazón, ese es salvo. Algunos falsos maestros, tergiversando estos pasajes, han llegado a enseñar que la confesión del creyente tiene poder creativo para atraer todo lo que el creyente quiere. Confiesa, declara, proclama. Y subsiguientemente hemos cogido otros pasajes del Antiguo Testamento fuera de contexto para aplicarnos a nosotros porque nos interesa. Todo lo que pise la planta de los pies será tuyo. Y hemos salido del culto y hemos visto un Mercedes, hemos mirado así, lo piso en el nombre del Señor. O hemos visto un chalet de doble planta, también lo proclamo y lo declaro. Aleluya. Porque hay poder en tu lengua. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Declara, confiesa, decreta. Pero eso no es el contexto de ese pasaje. Lo que pasaba era diferente. Es que cuando los romanos cogían a los cristianos, les ponían una espada en el cuello y le decía: confiesa que el emperador es Kyrios, que es la interpretación del griego del Jehová del Antiguo Testamento. Confiesa que el emperador es Dios. ¿Y qué decían los cristianos? Córtame la cabeza. Pero yo jamás voy a reconocer que el emperador es Dios. Solo Jesucristo es Kyrios. Solo Jesucristo es el Señor. ¿Y qué pasa? Cuando una persona está dispuesta a dar la vida por confesar que solo Jesucristo es Dios, se cumple el pasaje. Dice: el que cree con su corazón, pero confiesa con su boca, el tal es salvo. ¿Por qué? Porque es algo inevitable. Si tú estás dispuesto a que te corten la cabeza antes de renegar de la fe en Jesús, lo que tú estás diciendo es verdaderamente cierto. No está apoyando estas falsas doctrinas de la confesión positiva, del falso evangelio de la prosperidad. Que el Señor reprenda todas estas doctrinas y a los lobos que las enseñan. Entonces, estos creyentes estaban siendo desahuciados de las casas. No podían comprar y vender, porque cuando tú ibas obligatoriamente a adorar al emperador, te daban un recibo. Y después ibas al mercadico a comprar fruta para los niños. Y el vendedor te decía: deme 2 kilos de naranjas. Muy bien, enséñame el recibo.
¿Qué has adorado al emperador? Lo enseñabas y te vendían los 2 kilos de naranjas. O si eras vendedor, te lo pedían para vender. Pero si no adorabas al emperador, no tenías recibo. El cristiano iba al mercado y ni compraba ni vendía. Por ser cristiano, fuera de la casa. Y ahora imagínate, José, que tienes varios niños. Te has convertido del judaísmo al cristianismo, no puedes ni comprar en el mercadillo, no puedes ir a vender. Te tiran de las casas, te persiguen y en muchos casos te matan y te masacran. Ese era el estado de los lectores del libro de Hebreos. Hacen una reunión, ¿cuál esta? Y sale uno, chachos, las estamos pasando canutas. No pasamos de este invierno. Tengo una idea, dijo uno. Pues di, chacho, ¿no te acuerdas antes, Emilio, que estábamos en la sinagoga con nuestro kipá y adorábamos a Dios, hombre? Y estos romanos locos no nos perseguían. Bien decía Obelix y Asterix, estos romanos están locos. Y desde que nos hemos hecho cristianos y vamos al culto nos están machacando. Pues vámonos de nuevo bajo los auspicios del judaísmo, chacho. Pues no era Moisés un hombre de Dios y fue salvo. Y Elías, y Jeremías. No es el fundamento de fe que hemos leído el fundamento sobre el que se ha establecido el Evangelio. No sale el cristianismo como una evolución del judaísmo. Pues nos volvemos de nuevo al judaísmo, nos ponemos el kilpá ese, nos leen las escrituras y chacho, nos dejan comprar, nos dejan vender, no nos tiran de las casicas y leemos las escrituras según el antiguo pacto y gozamos. Japos, dijeron algunos japos, es verdad, chacho. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Vámonos para la sinagoga. Y un grupico de los creyentes hebreos quisieron volver a la sinagoga. Pero los principales de la sinagoga, los fariseos y todo este tipo de gente, eran muy malos. Cuando la gente quería ser restituida a la sinagoga y al judaísmo, les hacían hacer 3 declaraciones públicamente en la puerta de la sinagoga delante de todos. Primero, tenían que negar que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Segundo, tenían que decir públicamente que Jesús murió justamente en la cruz por ser un falso profeta y un malhechor. Y tercero, tenían que reconocer delante de todos que todos los milagros y señales que Jesús hizo en el tiempo de su ministerio los hizo por Belcebú, príncipe de los demonios. Y algunos, ante las tensiones de la creciente persecución, el sufrimiento y las dificultades, confesaron esto públicamente delante de todos. Dejaron el cristianismo y se volvieron bajo los auspicios del judaísmo. Sigue diciendo el autor de Hebreos, capítulo 6, verso 4, uno de los versos más complicados de las Escrituras. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. El que hace esto, una y no más. ¿Cómo se interpreta estos pasajes? ¿Me dejáis explicarlo? Sí. Voy a poner 3 posturas teológicas que explican este pasaje desde estas 3 posturas. La primera es la postura reformada o calvinista, que no tiene que ver nada con si tienes pelo o no. El calvinista o el reformado cree que la salvación es producto de un decreto que Dios hizo en la eternidad y que Dios decretó quién iba a ser salvo y por lo tanto quién no. Y la persona que Dios escogió y decretó que iba a ser salva, el salvo siempre salvo. Y ahora dicen, aquí estamos viendo apostasía. Claro, lo que tú crees.
Pero según esta postura teológica, lo que estamos leyendo en el libro de Hebreos 6:4 no es la apostasía de verdaderos creyentes, sino de una serie de personas que parecían que eran creyentes, pero que nunca lo fueron. Porque si han apostatado de la fe, es porque nunca fueron verdaderos cristianos. Esa postura no es la nuestra. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos en la predestinación calvinista basada en un decreto soberano de Dios. Nosotros creemos en la predestinación, Juan, pero no una predestinación como las calvinistas, sino una predestinación basada en la presciencia divina. Dios sabía quién iba a aceptarle y quién no, y en base a eso nos llamó. Ya lo cogeréis. Entonces, el calvinista dice, los que se han vuelto para atrás a los auspicios del judaísmo, es que nunca fueron cristianos, jamás lo fueron. Pues parecía, pero no lo era. Bueno, dejamos el calvinismo ahí. Son nuestros hermanos en Cristo, pero no compartimos estas doctrinas. O sea, si te viene mañana uno diciendo, chacho, es salvo, siempre es salvo, mira, majo, déjanos en paz, págate un café y déjanos tranquilos. Y ya diréis amén. Entonces, Raúl, ¿cuáles son las otras formas que tenemos aquí? Porque es imposible que los que hicieron todo esto y recayeron sean otra vez renovados a arrepentimiento. Hay una segunda postura teológica. Hace tiempo, Emilio, me preguntaron, bueno, ¿qué cree Filadelfia? Me puse a pensar y dije, mira, Filadelfia es pentecostal clásica, arminiana wesleriana, pretribulacional, con una interpretación de la Biblia dispensacional. Muchos no habéis entendido nada, pero como aquí está grabado, ya lo miraréis. ¿Por qué somos pentecostales clásicos y arminianos weslerianos? Porque tenemos que entender que el movimiento pentecostal nació o se manifestó en 1906 en la ciudad de Los Ángeles, en la calle Azusa, y venía del movimiento de santidad metodista de John Wesley. John Wesley fue un teólogo que vivió en los siglos pasados, que aunque no escribió ninguna teología sistemática, sí predicó miles de mensajes. Sus seguidores sintetizaron esas enseñanzas y de ahí sale una teología wesleyana. Y aunque era arminiano, no era arminiano clásico en todos sus puntos, como Jacobo Arminio, sino que tenía unos matices diferentes. Y al ser nosotros pentecostales clásicos que venimos del movimiento de santidad wesleriano, es por esto que nosotros no somos arminianos clásicos, sino arminianos weslerianos. Sí, señor. Acá ha quedado bien. No he entendido nada, pero ha quedado que para qué. Bueno, ¿y qué cree el arminiano clásico? El arminiano clásico, con el cual no compartimos todos los puntos del arminianismo, cree que la persona puede apostatar de la fe. Dicho en lenguaje coloquial, que no es lo mismo que el lenguaje teológico. El arminiano clásico cree que la salvación se puede perder, aunque yo no estoy de acuerdo con esa definición. Porque el perder implica involuntariedad. Tú pierdes las llaves o el llavero o una moneda, pero nadie se pierde sin darse cuenta. La salvación no se pierde, se rechaza. Es la decisión consciente de una persona que rechaza la mano tendida de Dios y no quiere ser salvada. Por lo tanto, la frase que define la doctrina es que la salvación no se gana, se recibe. Y la salvación no se pierde, se rechaza. El arminiano clásico, utilizando el lenguaje coloquial, cree que la salvación se puede perder, pero en el momento que una persona apostata de la fe, ya no puede recuperar la salvación. Ha sido cortado y esa persona está condenada. O sea, el arminiano clásico enseña que solo te puedes perder una vez, apostatando de la fe. No hay más caídas. La apostasía. Como estos que se volvieron del cristianismo a los auspicios del judaísmo. Bueno, ¿y en qué se basa esta gente para creer eso? Dice en el libro de Números capítulo 15, cuando alguno peque
con soberbia, no habrá sacrificio de ofrenda para ese pecado. ¿Qué estaba diciendo ahí Moisés en el capítulo 15 del libro de Números? Estaba diciendo que había dos tipos de pecado: el pecado por yerro o equivocación y el pecado de soberbia. En el pecado de yerro, cuando tú te equivocabas sin darte cuenta, cogías una ovejita, un corderito, lo llevabas al templo, lo sacrificabas y esa sangre cubría tu pecado. Pero cuando alguien atentaba contra la ley de Dios con soberbia, con premeditación, dice Moisés, no hay sacrificio para tal tipo de personas. El tal morirá. Ahora entendemos ese pasaje, que cuando desciende Moisés del monte, dice la Biblia, un hombre quebranta el día de reposo. ¿Os acordáis? Y va Moisés y le dicen, chacho, que hay uno que ha roto el día de reposo, que está cortando leña. Y va Moisés donde Dios y le dice, Señor, ¿qué hacemos con él? El tal muera. Pero, ¿por quebrantar el día de reposo? Sí, porque estaban viendo cómo humeaba el monte. Se oían los truenos de la voz de Dios. Se veía la cara de Moisés, que se tenía que poner como una máscara, una túnica para cubrirse, que brillaba. Habían visto al Señor. Dice, el que se acerque al monte, sea hombre o bestia, el tal morirá. Y decía el pueblo de Israel, estamos asustados y temblando. Y al día siguiente de traer las tablas escritas por el dedo de Dios, un loco se pone a cortar leña. Tú eres un soberbio, tú no te sujetas a nada ni a nadie, el tal muera. Pero el que se equivocaba, por ejemplo, que iba a cortar la leña con un amigo suyo y está golpeando con el hacha de tal forma que el hierro del hacha se suelta del palo, al golpear el tronco sale y mata a uno. Así se quiere, para ese había sangre. El arminianismo clásico enseña que la persona que apostata de la fe ya no puede ser salva. Es el que peca con alevosía, con premeditación. ¿Me dejáis poner un ejemplo? Viene uno y dice, pastor, vas a ser tu pastor ahora, Juan, eres mi pastor. Y ahora llega la boda de mi primo. Y en la boda de mi primo llevo 6 meses practicando el bailar para atrás. Y en la boda de mi primo me desato. Y cojo una borrachera que llamo la mujer de usted. Y va el pastor y me dice, Raulón, me caes muy bien, hasta tu nombre me cae bien, Raulón. Pero te tengo que disciplinar. Y digo yo, no, si ya lo sé, que me iba a disciplinar el pastor. Pues ya verás lo que va a tener que hacer conmigo a la boda de mi hijo dentro de 7 meses. O sea, no solamente la que ha escogido ha sido mediana, la que has mangado ha sido pequeña. Si es que no hay, aunque te ha disciplinado, no hay arrepentimiento. Y ya estás diciendo, oh, y esto no es nada. Esto no es nada. Ya verás en la boda de mi hijo. El objetivo de la disciplina es producir un cambio de arrepentimiento. Pero como yo ya conozco el sistema, que es algo que no está escrito, pero que ya lo chanelamos, ya sabemos que si hacemos eso, el pastor nos va a disciplinar. Pero la pregunta es, ¿hay arrepentimiento? Porque disciplina sin arrepentimiento, ¿para qué es eso? ¿Para qué me disciplinas? En todo caso, pastor, me tendrías que disciplinar cuando me arrepintiera. Pero como ya sabemos lo que va a pasar, porque estamos en la liturgia eclesiástica, ya sabes que haces esto, te disciplinan y has cumplido. Pero que no has cumplido, que no te has arrepentido. Y una religión que no perdona el pecado no puede salvarte. Sí, Señor. Y ahora no solo eso, sino que estoy diciendo, ya verás la boda de mi hijo dentro de 6 meses. O sea, ya no es un pecado de hierro, de equivocación, que fui allí a la boda de mis primos, me cogieron mis primos sin darme cuenta, me dieron 2 cervezas, cuando me quise dar cuenta me puse morado, llamaba a la mujer de usted, me tuvieron que llevar a casa, pero al otro día, si no te lo cuenta nadie, te lo digo yo, pastor, perdóname, que mira, me excedí, perdóname, con la H.
porque para el perdón es imprescindible arrepentirse. Amén. David cometió un error que Dios jamás comete, y es que acercó a Absalón sin que éste se hubiera arrepentido de matar a su hermano Amnón. Y cuando acercó a aquel hombre sin arrepentirse, produjo una guerra civil. Dios no hace eso. Dios acerca a aquellos que se han arrepentido. Porque la condición ineludible para el perdón es el arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. El pecado permanece. ¿Tú ves normal que una persona haga eso diciendo que es cristiana y que esté planeando de 5 o 6 meses antes la cogorza que se va a pegar? Tú ya sabes que te va a disciplinar el pastor, pero cuentas con ello. Porque estamos en el sistema. ¿Pero hay arrepentimiento? ¿O pensamos que por la disciplina que es externa ya está hecho toda la espalda? Tengo que decir que quien así actúe, permíteme, tengo muchas dudas de que hayas nacido de nuevo. Pero muchas. Yo admito el pecado por hierro, con premeditación de 5 o 6 meses, por favor. ¿Me dejáis ir un poco más allá? Amén. Juan, le he cogido contigo. Me caes muy bien. Viene el circo a Santander. Cuando era pequeño le decía al papá, papá, llévame al circo. Y me decía el gitano, el que quiera verte que venga a casa. Pero vamos al circo, porque han dicho que hay unas actuaciones fuera de lo normal. Y entre ellas hay una serie de equilibristas que están a 15 metros de altura andando de forma sobrenatural por un cable de acero. Y ahora vamos allí, pagas 30 euros tú y otros 30 yo. Y nos sentamos para ver cómo 5 personajes andan de esa forma a 15, 20 metros de altura por un cable de acero. Yo nunca me vestiría como se visten estos personajes, pero esto es un espectáculo. Vamos allí y nos ponemos a ver cómo empiezan a andar por el cable de acero. Unos 10 metros por debajo del cable hay una red. Ha pagado 30 euros él, 30 euros yo, nos sentamos para ver el espectáculo y de repente, imagínense que el equilibrista hace esto. Va por ustedes y se tira a la red. Va el segundo y dice, va por ustedes y se tira a la red. Ya el tercero no dice ni va por ustedes, ya se tira de cabeza. El tercero, el cuarto y el quinto. Se acabó el espectáculo, para casa. ¿Tú te crees que hemos pagado 60 eurazos ese hombre y yo para ver a unos tíos vestidos en malla saltando de un cable a la red? ¿Tú te crees que pagamos para eso? Nadie paga para eso. Oye, si la red está, será para saltar sobre ella. No, no te equivoques. Es muy difícil andar en un cable de acero a 20 metros de altura. Cualquiera puede tener un mal día, puede tener un error, puede resbalarse, y es muy triste que por un resbalón, un mal día o por una equivocación, una persona pierda la vida. El objetivo de la red jamás fue diseñado para tirarse voluntariamente. Era para, si hay una equivocación, salvaguardar la vida de aquella persona. La vida cristiana es así. Es muy difícil que con la naturaleza que tenemos y en el mundo tan pecaminoso que existe andemos en santidad. Estamos guardando equilibrio en una cuerda de acero a 20 metros de altura. Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos malos días, que todos nos equivocamos, que todos fallamos. Y es muy triste que por una equivocación, por un mal día y por un fallo pierdas la vida que por tanto esfuerzo Jesús logró para ti. Para eso Él dispuso la red de la gracia, no para que saltes voluntariamente, sino para que cuando te equivoques, para que cuando te resbales, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese aplauso para el Señor.
Entonces, el Evangelio, la gracia, no es una excusa para pecar, sino que es una capacitación para vivir. Lo que es imposible para ti y para mí, su gracia nos capacita. ¿Me dejan terminar ya con esto? Esto es lo que enseña el arminianismo clásico. ¿Pero qué enseñamos nosotros? Nosotros no somos arminianos clásicos, somos arminianos weslerianos perturbacionistas con una interpretación dispensacional. Que no sé lo que he dicho, pero queda bien. Bueno, Raúl, entonces, nosotros, ¿qué creemos? Creemos que la salvación se puede perder por apostasía y también por una práctica de pecado continuo que endurece el corazón y hace que éste se llene de incredulidad. Y esa incredulidad nos desvincula de la vid, que es Cristo, e impide que la rica savia de la vid fluya a través de nosotros. Somos cortados, nos secamos y echados al fuego. ¿Y qué creen? ¿Qué creemos nosotros? ¿Que el que se pierde una vez, ahí se queda? Nosotros creemos que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Que si una persona se arrepiente, el Señor es capaz de coger al más pecador de todos nosotros, sacarlo del cubo de la basura, sacudirlo, limpiarle de nuevo con su sangre, colocarle en la roca y poner un cántico nuevo. Ya está escrito en el libro de Romanos capítulo 11. Dice, los israelitas fueron desgajados por su incredulidad, pero poderoso es Dios para volverlos a injertar si tienen fe. Cuando una persona se arrepiente, no hay pecado, no hay demonio y no hay obra de Satanás que pueda impedir la obra maravillosa del Santo Espíritu de Dios. Mirad, hermanos, Dios es muy bueno. Es muy bueno el Señor con nosotros. Había un himno que se cantaba en los siglos pasados, llamado Sublime Gracia. Este himno lo compuso un hombre llamado John Newton. Ojalá supiera cantar, José que me lo cantaba, pero no Charlie. Y este hombre, fijaos, sus papás eran cristianos y a la edad de 12 años se escapó de casa y se enroló en un barco de esclavos. Estos barcos iban a África normalmente, secuestraban a las personas, las esclavizaban y después las vendían. Un niño cristiano haciendo esto. Durante muchos años este hombre estuvo en lo más profundo del pecado. Pero se cuenta en su autobiografía que en una ocasión hubo una tormenta tan terrible que el barco se rompía en pedazos. Y cuando estaba a los bordes de la muerte, se acordó de las canciones y los coritos que le cantaba su mamá justo antes de dormir cuando era niño. Nunca dejes de orar por los tuyos. Jamás. Porque no sabes cuándo el Espíritu Santo cogerá esa semilla durmiente y producirá un cambio en el corazón de los tuyos. Hay veces que el implicado no podemos ni orar. ¿Os acordáis en la pandemia que había muchos enfermitos? Pero no, que ellos no podían orar. Ya estábamos nosotros para orar por ellos. Y Dios escucha la oración de los suyos. Por eso, fijándose en los 4 que abrieron el hueco para bajar al enfermo, viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al enfermo, tus pecados te son perdonados. No te canses de clamar, no te canses de orar. Y tú dices, este niño que tengo cabezudo, sí, es verdad, es cabezudo, pero Dios es poderoso. Y estando así al borde de la muerte, dijo, se acordó de las canciones que le cantaba su mamá antes de dormir, esos coricos. Y dijo,
Dios de mi mamá y de mi papá, si tú me salvas la vida, te prometo que a partir de ahora viviré solo para ti. El barco se hizo pedazos, murieron todos, solamente sobrevivió él. Se agarró una tabla y llegó a la orilla. Este hombre se hizo cristiano y compuso este himno. El himno se llama Sublime Gracia y dice la letra de este himno: sublime gracia del Señor, que a un pecador cambió. Yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Sublime gracia del Señor. Lo bonito de esta anécdota es que este coro en el original no era sublime gracia. Este hombre compuso sorprendente gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo antes era ciego, mas ahora puedo ver. Sorprendente gracia del Señor. Porque este hombre, sabiendo de Dios, de dónde Dios lo había sacado, cuando miraba la gracia divina, se sorprendía y decía: es sorprendente, es increíble, es maravilloso que, siendo quien soy, su gracia haya operado este cambio en mí. No aprovechamos la gracia para pecar. Hijitos míos, no pequéis. Ese es el mensaje que quiere transmitir Juan. Pero sabiendo cómo somos, dice: mas si pecáis, la sangre de Jesucristo os limpia de todo. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.